Bien, son las 7 de la mañana con 17 minutos. Estamos de regreso con más de Primera Página este lunes 2 de septiembre. Estamos en nuestro segmento de entrevistas. Ustedes, como siempre, son parte de él con la etiqueta Primera Página y nuestra cuenta @Primera Página. El segundo invitado de la mañana de este lunes, Gustavo Márquez, miembro del movimiento por la Alianza, por el referéndum consultivo, también ingeniero y ex ministro de Comercio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. La Alianza por el referéndum consultivo encabeza una propuesta que luego de una eventual renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, podría llevar a una consulta de los venezolanos sobre el destino del país. Y ha surgido como una tercera vía. Quisiera comenzar preguntándole por qué la Alianza plantea esta tercera vía en un entorno donde dos opciones están sobre la mesa. La negociación que se desarrolla en Barbados, hoy paralizada por el levantamiento del gobierno venezolano tras las sanciones, y por otra vía la cooperación internacional. Y hay quienes en medio de esta coyuntura política apuestan por una solución que pasa por la intervención de naciones de manera militar o de otro tipo de acciones para la solución del conflicto. ¿Por qué estimular una tercera vía frente a estas dos? ¿Cuál es la justificación? Bueno, precisamente porque el juego está trancado, dos extremos que se separan y que además no terminan de resolver el asunto por la vía del diálogo, y además por el hecho de que la salida para nosotros tiene que ser pacífica sobre todo. Y para que sea pacífica y permita la reinstitucionalización del país y a la vez sea posible abrir el espacio para superar esta crisis terrible que viven los venezolanos, el camino es consultarle al pueblo, que arbitre el conflicto, porque tenemos un conflicto, digamos, de legitimidad. Ni el gobierno reconoce a la Asamblea Nacional, ni la Asamblea Nacional reconoce al gobierno. Y estamos frente a un país con prácticamente una fractura institucional, dos parlamentos, dos tribunales supremos. Dos tribunales supremos de justicia, dos ejecutivos que no son tales, porque sabemos bien que en el caso concretamente de Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, se autodesignó presidente encargado, pero no ejerce realmente esas funciones. Pero en definitiva se trata de una fractura del poder que tiene que ser resuelta, esa legitimidad. ¿Y cuál es la vía para lograr recuperar la legitimidad? Que el pueblo se la dé, que es el único que puede dar la legitimidad. Y en ese sentido, consultar a los venezolanos sobre si quieren o no relegitimar los poderes es un camino para plantear unas nuevas elecciones, la renovación de todos los poderes públicos, pero sobre todo encaminar hacia la conformación de un gobierno de unidad nacional que permita enfrentar la emergencia social compleja y a la vez allanar el camino para ese proceso de reinstitucionalización y abrir las esperanzas de que realmente va a haber una posibilidad de rescatar la democracia, de rescatar la Constitución, que comenzaría por ese referéndum consultivo. En esta coyuntura política, quienes apuestan a una tercera vía han sido tildados de separatistas, de divisionistas. ¿Qué tienen que responder ustedes a eso? No, todo lo contrario, es buscar la unidad del pueblo. La gran mayoría de los venezolanos no quieren la violencia, no quieren que esto termine en una guerra, quieren que la salida sea pacífica y por lo tanto, digamos que todo lo contrario, lo que se está planteando es el reencuentro de los venezolanos, es la posibilidad de plantearnos la reconstrucción del país y superar esta polarización terrible que nos está llevando a la muerte, que nos está llevando a la destrucción como nación, porque lo que está en juego es el Estado-Nación venezolano, especialmente por el hecho de que en este conflicto hay factores geopolíticos que están detrás con sus intereses y esos intereses están asociados precisamente a ponerle la mano a los recursos de Venezuela. Eso podría conducir a una fragmentación del país y ello, por supuesto, significaría la disolución de la República. No es cualquier cosa lo que está en juego y por eso, como se hizo en el año 99, en una crisis política similar cuando se convocó la constituyente, el referéndum consultivo es el camino para iniciar el proceso de reinstitucionalización y devolverle a los venezolanos la confianza en que el voto es el instrumento para cambiar la situación y no simplemente el acuerdo entre cúpulas. Esto no significa que se niega el diálogo, todo lo contrario, paralelamente tiene que darse el diálogo
Pero el referéndum empujaría ese diálogo hacia realmente salidas, soluciones, y lo sacaría sobre todo del entorno geopolítico internacional, rescataría la decisión para los venezolanos. Pero allí también juegan un papel fundamental los actores internacionales. Y le consulto, dentro de esta propuesta de referéndum consultivo, ¿cómo se plantean ustedes? Voy a poner casos concretos: Estados Unidos, 50 países que respaldan a Juan Guaidó, China, Rusia, Turquía, países que respaldan a Nicolás Maduro, frente a un resultado que pueda ser adverso a cualquiera de las dos posiciones en un referéndum consultivo. ¿Cómo se plantean ustedes vincular? Porque hoy en el diálogo que ya se ha demostrado la participación de los países europeos, también en las intenciones de buscar cooperación internacional, se ha demostrado la participación de Estados Unidos y el interés de Estados Unidos en esta materia. ¿Cómo lograr que, si esta es la vía, la comunidad internacional la reconozca? Bueno, mira, la comunidad internacional tiene que reconocerla por una razón básica. El principio fundamental que rige las Naciones Unidas es que la soberanía reside en los pueblos, que los pueblos se autodeterminan. Esa es la regla de oro. ¿Y esa realidad existe en un entendido que 50 países no reconocen a Nicolás Maduro? Claro, sabemos que fue electo en unas elecciones del 20 de mayo. Eso es cierto, por otro lado, y precisamente eso es lo que genera la crisis. Pero la vuelta a la soberanía popular, a la consulta popular, liquida ese problema, porque rescata la soberanía para los venezolanos, y eso, por supuesto, no puede cuestionarlo nadie, porque es la base, insisto, de las relaciones internacionales, del sistema de Naciones Unidas, y cualquiera que lo objete simplemente se coloca al margen de eso. Pero ¿cómo venderle al sector político que participó el 20 de mayo de 2017, que escogió a Nicolás Maduro como presidente, que hoy hay que hacer un referéndum para decidir si continúa o no al frente, cuando fue un proceso que el gobierno venezolano considera como legítimo y otros países del mundo reconsideran como legítimo? Bueno, ¿cómo venderle a ese sector político y a ese sector que respalda, a ese sector de la sociedad que lo respalda, que hay que ir nuevamente a unas elecciones? Bueno, precisamente se trata de reconocer una realidad objetiva. Hay una crisis institucional que nos está llevando a un desastre, a la falta de gobernabilidad. Esa es una realidad. ¿Y es producto de qué? Bueno, como decíamos antes, de un alineamiento interno de factores de un sector de la oposición, repito, extremista, que se conjuga con Estados Unidos como potencia y sus aliados para desconocer, digamos, ese resultado. Y eso genera la crisis, genera una crisis que sin duda, hablo de la crisis política, porque la crisis social y económica es consecuencia del gobierno de Maduro. Pero el gobierno dice que es consecuencia de las sanciones. Bueno, el gobierno puede decir lo que sea. Y por supuesto que las sanciones también están incidiendo, ¿no?, en el agravamiento de la crisis. Pero la crisis es consecuencia de las malas políticas, de la corrupción del gobierno de Maduro. Pero más allá de eso, centrándonos en el tema de la crisis política, que es fundamental para resolver la crisis en forma general, sin duda que es indispensable que se pueda zanjar el conflicto. No lo puede zanjar la llamada comunidad internacional, porque para empezar, esa no es la comunidad internacional, es un grupo de países. Y la comunidad internacional, entre comillas, está dividida. Y no solamente eso, sino que está, digamos, metida en el conflicto también. ¿Cómo resolverlo? La única manera de resolverlo es consultando al pueblo, a la soberanía popular. Lo decía el libertador, Simón Bolívar. Al final del día hay que consultar a la soberanía popular. Y la Constitución prevé el mecanismo, el artículo 71, que ya fue utilizado en el 99 para resolver una crisis similar. Por lo tanto, creo que están dadas las condiciones, especialmente por el hecho mismo de lo que está pasando ahora en Colombia, para plantearnos realmente esto como una salida, porque cada vez se agrava más y se hace más cerca la posibilidad de que esto termine en una confrontación fratricida. Te menciona el caso Colombia y es importante hacer esta comparación. Colombia, si bien en el proceso de negociación con la FARC fue un referéndum, el referéndum tuvo un resultado adverso. Correcto. El caso en Reino Unido tuvo también un referéndum por la salida de la Comunidad Europea y el resultado fue adverso a quienes lo propusieron. ¿Qué pasa si el resultado es adverso a quienes lo proponen en el caso venezolano? Bueno, si el resultado fuera adverso, que no lo creo. Y que además en estos casos concretos se resolvió por cúpulas o por acuerdos entre partidos. Sí, no exactamente así, pero en primer lugar, el referéndum es un instrumento de consulta. Puede dar uno u otro resultado y es sujeto a manipulación
como cualquier otro mecanismo electoral. Cualquier elección dentro de este esquema o este modelo democrático que tenemos puede ser objeto de la manipulación a través de los medios, a través de las redes, a través de crear matrices de opinión, etc. Pero, sin duda, es el instrumento más idóneo porque es la consulta directa al soberano. Ahora bien, en el caso venezolano, porque esas comparaciones no se pueden hacer de esa manera, en el caso venezolano está muy claro que más del 80% de los venezolanos, en primer lugar, rechaza al gobierno. En segundo lugar, ya por el orden del 60%, no está, digamos, totalmente identificado con el liderazgo ni de la Asamblea Nacional ni del gobierno. Y cree que tiene que haber una salida de diálogo, negociada, que no se está dando. Entonces, frente a una consulta de este tipo, una vez que se cambie el sistema nacional electoral por consenso, ¿cuál va a ser el resultado? La pregunta que podemos hacerla a cualquier venezolano. Si se le pregunta, ¿cree usted o no que deben relegitimarse todos los poderes públicos como el camino para reinstitucionalizar el país, convocando unas nuevas elecciones, pero además designando a un gobierno de transición, no lo llamo de transición, sino de reinstitucionalización, de unidad nacional? Gobierno de coalición. Nos toca hacer una pausa y lo podemos conversar en la siguiente Ese parte sería el del camino. espacio. Está con nosotros Gustavo Márquez, exministro de Comercio y también miembro de la Alianza por el Referéndum Consultivo. Una pausa en Primera Página. En la siguiente parte vamos a leer sus comentarios. Recuerden la etiqueta Primera Página a su disposición para que envíen sus preguntas y, como siempre, sus comentarios a nuestro invitado.